Saludos amigos, una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy realmente tenemos un programa especial, tenemos dos entrevistados, hablamos del señor Pepe Abreu, es el hombre que tiene que ver con el sindicalismo en República Dominicana, don Pepe Abreu, pero además tenemos en la segunda parte a la señora Natalie María. Ella es la directora de CONAPE. Esto es el Consejo Nacional de Protección a los Envejecientes. En la primera parte, tal como hemos dicho, pues tenemos a don Pepe Abreu. Justamente el pasado viernes, 1 de mayo, eso conmemoró un aniversario más de lo que es el Día del Trabajador. Y justamente no se ha podido hacer absolutamente nada, o no se pudo hacer absolutamente nada en República Dominicana, y creo que ni en el mundo tampoco, por la situación de la pandemia que ha venido a arropar a casi todos los países del globo terráqueo. Por eso lo estamos haciendo desde nuestro hogar y naturalmente el entrevistado desde su casa. Es bueno señalar, para los que ignoran la historia de las grandes luchas que ha librado el pueblo dominicano con respecto al sindicalismo, que hay un líder sindical, o más bien hubo un líder sindical que fue el que tuvo el valor de desafiar al régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina, como lo fue Mauricio Báez, que fue asesinado, secuestrado y asesinado en La Habana, Cuba, después de él estar disfrutando de un exilio, ya que en el 48, repetimos, él le hizo una huelga en los cañeros en el este del país, y eso realmente pues selló su muerte. Eso todo el mundo pues lo sabe. Pero también hay que señalar que tenemos, hay que decir que es el padre del sindicalismo de los últimos 60 o 65 años de República Dominicana. Hablamos de don Mauricio Báez, destacado sindicalista de República Dominicana, reiteramos, asesinado en La Habana, Cuba, o secuestrado y asesinado no se sabe dónde, porque creo que nunca sus restos aparecieron. Pero además hemos tenido grandes líderes sindicales en nuestro país. Henry Molina, fallecido, Francisco Antonio Santo, fallecido, también Marcos de Vargas, fallecido, Julio de Peña Valdés, fallecido, Jacinto de los Santos, fallecido, Amadeo Lorenzo Ramírez, mejor conocido cariñosamente como Mavi, también Nércida Marmolejos, esa está viva, pero Barbarín Mojica también está fallecido, Eulogia Familia está viva, Juan Pablo Gómez, otro destacado dirigente sindical, Juan Buré, Blanchi Veloz, Gabriel del Ríos, que también está vivo, Jacobo Ramos, así como también Mariano Legrón. Son a grandes rasgos estos destacados líderes sindicales o dirigentes sindicales después de la muerte de Trujillo. Ya hemos dicho de que el padre del sindicalismo después del régimen de Trujillo, durante el régimen de Trujillo, lo fue don Mauricio Báez. Bien, buenas noches, don Pepe Abreu. Quisiéramos que usted nos analizara brevemente la situación de la clase obrera en estos momentos, ya que el viernes pasado, día 1, pues se conmemoraba o se conmemora en todo el mundo, o en la mayor parte de los países del mundo, el Día del Trabajo. Gusto en saludarle, don Elcidio Veloz Burgo, un hombre que ha tenido una larga trayectoria, siempre al lado de los mejores intereses de la población dominicana y protegiendo en momentos difíciles al movimiento sindical dominicano. Me gustó mucho que hiciera ese conteo de estos grandes líderes sindicales, fallecidos y vivos, porque en la República Dominicana a veces se subestima el aporte que ha hecho el movimiento sindical a la democracia, y comenzando por un hombre como Mauricio Báez, Francisco Santos, Julio de Peña Valdés y otros. Barbarín Mojica
Barbarín Mojica, el movimiento sindical, Exacto. siempre ha sido una columna de aporte a la defensa y al respeto a la libertad pública en la República Dominicana. Hay que decir que este 134 aniversario de los luctuosos acontecimientos de Chicago nos encuentra el exilio al movimiento laboral prácticamente conmocionado. Y decimos conmocionado porque por primera vez, tal y como lo decía, ni siquiera podemos celebrar con nuestra clásica marcha, actos internos, desfiles, un acontecimiento de esta naturaleza que ni siquiera en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda, ni cuando se tiró la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ni cuando la Gran Depresión del 29, ni cuando la crisis inmobiliaria del año 2008, y aquí, ni los huracanes David y George pudieron impedir nunca que esta actividad se celebrara. Sin embargo, exilio, un virus con partículas invisibles sí ha logrado entonces que en este momento se produzca esta parálisis y que tengamos nada más y nada menos que 800,000 contratos de trabajo suspendidos en el país. Pero en el mundo, Silvio, tenemos 300 millones de personas que han perdido el empleo temporal o totalmente. Lo que quiere decir que quizás, y sin quizás, ni siquiera teníamos idea de la magnitud que iba a tener esta pandemia. Por casualidad, ustedes como líderes obreros de República Dominicana, durante esta pandemia, ¿han tenido algún contacto con el sector empresarial? El sector empresarial tuvimos un contacto. Es la primera vez que me hacen esa pregunta porque el INAPRIL, usted sabe cómo es el Instituto de los Riesgos Laborales, administra unos fondos, y esos fondos son los que se están usando para los dos programas que ha puesto en ejecución el gobierno. El programa Pase 1, para 5,000 pesos a los trabajadores que están suspendidos parcialmente, y Pase 2 para los trabajadores que están totalmente suspendidos. Entonces, ese dinero que pertenece a ese instituto, para manejarlo tiene que ser con el consenso del sector empresarial y sindical. Y en serio, nos pusimos en una mesa, nos pusimos de acuerdo. Ellos ni nosotros hicimos objeciones, y por eso el gobierno está usando esos recursos como un alivio, digamos nosotros, a la situación creada con la pandemia, de manera que no hizo en todo este momento sencillamente para esa parte, nada más. ¿Cuántos trabajadores piensa usted han perdido sus empleos en República Dominicana o pudieran perderlos de continuar esta pandemia? Hay que decir que en este momento hay 800,000 suspendidos con proporción a que llegan millones de trabajadores suspendidos. Pero aquí, cuando hablamos de suspendidos, estamos hablando de trabajadores registrados, de trabajadores formales. Ahora, exilio, hay otra parte de trabajadores suspendidos que no contan en ningún libro, que no están registrados, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo ni en la Tesorería de Seguridad Social. Son aquellos miles y miles de trabajadores que hoy no pueden ejercer sus funciones y que también se deben sumar a la situación de suspendido, porque pertenecen a la economía informal, una economía que depende básicamente de que la formal esté funcionando. Esos trabajadores hoy también están suspendidos, y esos son casi 1 millón, lo que quiere decir que podemos calcular en 2 millones de personas las que en este momento están siendo afectadas por la situación de estancamiento y pérdida de empleo que se está produciendo en la economía dominicana, lo que es alarmante si se tiene en cuenta además que aquellos que están recibiendo los beneficios del programa PASE están recibiendo, y hay que decirlo así, menos de $200.
en definitiva, lo que lo sitúa en una situación de apenas subsistencia, porque eso significa que esos beneficios que están recibiendo ni siquiera alcanzan a la canasta más baja del quintil 1, en que se dividen los grupos de trabajadores por ingreso. Esa canasta es de 14,000 pesos, y como se sabe, estos 8,500 pesos y 5,000 pesos no son siquiera $200 al mes. Bueno, realmente la situación es, diríamos, prácticamente preocupante para todo el mundo, para los trabajadores y sus familiares, para el gobierno mismo, que tal vez quisiera pues poder resolver el problema a todos los dominicanos, pero hay que también tomar en consideración de que hemos sido golpeados en el aspecto económico en dos áreas fundamentales, como son el turismo y las remesas que llegan mensualmente o llegaban mensualmente tanto de los Estados Unidos como de Europa. En sentido general, a nivel familiar, ¿cuántas personas piensa usted que desde la clase obrera pudieran ser más afectadas todavía? Hay que decirlo, ¿verdad? La familia está impactada y el trabajador promedio que forma un núcleo familiar de aproximadamente 5 personas, cuando usted lo multiplica se da cuenta que alrededor de unos 5 millones de dominicanos trabajadores están afectados por esta medida que se ha tomado, porque aquí no solo está afectado el obrero, también hay trabajadores que son técnicos, que son trabajadores técnicos medios, que son trabajadores de alto rango, que también han caído en el estatus de suspendido, con la agravante, Silvio, de que hayan sectores empresariales como turismo, zona franca, que uno no tiene modo de establecer cuándo podrán entrar en funcionamiento. Por suerte, hay que decir que el gobierno ha tomado alguna medida de paliativo, ¿verdad? Que en el caso de los trabajadores, por lo menos permiten la subsistencia mínima. Lo que hay que prepararse es para saber que pasada la pandemia, cuando llegue el momento en que, por ejemplo, termine el plazo de la suspensión, que es hasta 90 días, tenemos que prepararnos para qué puede ocurrir a partir de ahí si no se toman medidas preventivas. Esto partiendo de que se necesita, por ejemplo, que que el empresariado comience, por ejemplo, a reintegrar a los trabajadores a sus puestos laborales. Pero si las empresas no están en condiciones de reintegrarlo a sus puestos laborales, entonces habrá que extender la suspensión. Y al extender la suspensión, eso implica que desde el gobierno tenga que hacerse otro esfuerzo para conseguir fondos que puedan mantener la sostenibilidad mínima de los trabajadores en el estado entonces de suspendido. Don Pepe Abreu, ¿qué por ciento, diríamos, de empleadores le están pagando a sus trabajadores aún estando en sus casas? Hay muchos trabajadores que lo están haciendo, hay muchos empresarios que lo están haciendo, que hemos llegado a negociación con ellos, especialmente las grandes empresas. Le hablo de, por ejemplo, Central Romana, llegamos a un acuerdo con ellos, de la Barrigó, de la Falconbris, de Mercasí, de Coca-Cola, muchas empresas de ese tipo. Hemos llegado a acuerdos y ellos reconocieron. Esa es la importancia del sindicalismo, sí, lo que mucha gente no ve muchas veces, Claro. no la ve. Claro. Y ellos reconocieron a sus trabajadores y han sido capaces de asumirlo. La cervecería, por ejemplo, de asumirlo y de ser consecuente, ¿verdad?, con aquel que ha contribuido a que se creen la grande riqueza que esta empresa produce y mantiene. Y eso también es reconocible, uno debe ser honesto y reconocerlo. O sea, la cervecería lo hizo. La cervecería lo hizo y la sociedad industrial dominicana también. Lo hizo la Coca-Cola, lo hizo Falconbris, lo hizo Barrigol, lo hizo Mercasí, o sea, lo hizo Central Romana, lo hizo Nestlé San Francisco Macorís, Nestlé San Cristóbal,
y en base a negociaciones con nosotros, ellos han mantenido a sus trabajadores y le han suplido del salario. Es más, Silvio, han despachado a su casa aquellos trabajadores que tienen que tienen más de 60 años y que tienen determinadas enfermedades, ¿entiendes?, persistentes, y le están pagando en su casa. Claro. Y esa parte también uno tiene que reconocerla para ser honesto también. Claro, hay que ser justo en la vida. Hay que ser justo en la vida. Eso es correcto. Una pregunta que realmente de seguro la gente se está en estos momentos haciendo, ya que esta noche, hoy domingo, que es a las 8 de la noche, cuando pasamos nuestro programa El Pueblo Cuestiona, ¿qué medidas se han tomado en el caso de que esta pandemia no disminuya para los próximos 30 o 60 días? Bueno, una de las cosas que se está planteando es ir aperturando paso a paso la economía, ¿verdad?, como decimos nosotros. Nosotros creemos, Silvio, que si se toman las medidas correspondientes de distanciamiento social, de distanciamiento físico, y si los dueños de las empresas y los propios trabajadores asumimos y asumen su responsabilidad, la economía se puede ir aperturando paso a paso. Por un asunto que, claro, el estancamiento, el confinamiento, la parálisis, no se puede mantener de manera indefinida. Ahora bien, todos tenemos que entender, detrás de cada ciudadano no puede haber un policía, ni lo va a haber. Claro. Tenemos que tener la autodisciplina, Cecilio, claro, la responsabilidad, ¿verdad?, de nosotros y de los que dependen de nosotros. Y eso debe manifestarse también asumiendo una conducta que no necesariamente obligue a que haya que obligarnos a hacer la cosa. Tenemos que también actuar con conciencia, porque los países donde esta pandemia ha atacado menos y ha impactado menos, es porque fuera de los gobiernos también la gente, las personas han asumido la responsabilidad que le corresponde. Por ejemplo, Costa Rica, que es uno de los países donde menos ha afectado la pandemia, pero allí realmente el pueblo ha respondido a los llamados que ha hecho el gobierno de quedarse en la casa, de no violar las disposiciones de los toques de queda o del toque de queda. En fin, realmente para nosotros es de gran satisfacción poder conversar, aunque sea unos minutos, con usted, por ser una de las máximas autoridades que tiene el sindicalismo en estos momentos en República Dominicana. Y nos satisface además de que usted haya mencionado por sus nombres aquellas grandes empresas que han tomado en consideración a sus empleados y le han estado pagando sus salarios, aún estando ellos, la mayoría de ellos, en sus respectivos hogares. Hay otra cosa que quisiéramos que usted nos dijera, o más bien, queremos nosotros, y no sabemos cuál es la opinión de usted, felicitar a nuestras Fuerzas Armadas, felicitar a nuestra Policía Nacional, felicitar a nuestros bomberos, felicitar a aquellos paramédicos, a aquellos camilleros, en fin, todo lo que tiene que ver con la salud. ¿Por qué? Porque ellos están arriesgando sus vidas para salvar las otras vidas. Por eso queremos felicitar a estos sectores que se han involucrado realmente en la búsqueda de que no perezcan tantos dominicanos como ha pasado en otros países. Y hay que desde aquí pues uno lamentar lo que ha pasado en los Estados Unidos, donde son cientos de miles y miles. Han muerto más personas en los Estados Unidos que los que murieron en la Segunda Guerra Mundial y los que murieron en Vietnam. Y esto es lamentable. Y más lamentable aún para nosotros los dominicanos es que sobre todo en Nueva York han fallecido muchos cientos, diríamos miles de dominicanos también, entre taxistas, bodegueros, los trabajadores informales, en fin. Y todo esto también es preocupante para la República Dominicana. Nos imaginamos que ustedes, o usted como una autoridad del sindicalismo en República Dominicana, debe estar al tanto de lo que está pasando también en los Estados Unidos y en otros países hermanos. Sí, nada que agregar a eso, sí, yo creo que es así y que hay que sentirse bien con el comportamiento que se ha asumido.
la Policía Nacional, por ejemplo, se ha crecido en este momento, se ha ganado un espacio importantísimo en la sociedad. Que felicitar a ese director de la policía por la actitud de comportamiento que ha asumido, igual que nuestras Fuerzas Armadas. Dice que para nosotros es duro decirlo, porque nuestra costumbre es atacar a la policía siempre, ¿sabes? Claro. Especialmente del área mía sindical. Claro. Pero esta vez he tenido que reconocer que ha habido un comportamiento que es, mire, impecable prácticamente, eso es así. Sí. Mañana decirlo que gracias por entrevistarme y darnos esta oportunidad en este día. Gracias. Gracias, don Pepe Abreu, por esta magnífica comparecencia, aunque corta porque tenemos otra, pero queremos nosotros una vez más llamar al pueblo dominicano, a todo aquel que se sienta ser una persona seria, honesta, una persona preocupada por lo que está sucediendo, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, haciéndole frente justamente a esta pandemia que está llenando de luto y dolor al pueblo dominicano y, por qué no decirlo, al mundo. Pausamos, amigos.